Bueno, es una satisfacción particular para mí recibir al doctor Marc Duro-Jani. Él es un doctor en ciencias, ingeniero primero y luego doctor en ciencias, que ha dedicado su vida a temas que tienen que ver con nuestro patrimonio ambiental. Ha publicado numerosos libros que tienen que ver con la selva peruana, pero ahora sale con un libro que tiene que ver indudablemente con nuestra sierra de altura, pues ahí viven las vicuñas. Y quiero destacar que el libro ha sido editado por el grupo Viajeros, fundado por Guillermo Reaño, que está acá. Felicitaciones por este impulso, que Guillermo, sé que desde hace mucho tiempo das a la conciencia ecológica en nuestro país y a la necesidad de velar por el mantenimiento de los equilibrios ecológicos de nuestro país. Ahora, el libro tiene cifras terribles, ahí me entero que en el año 54 habían 240.000 vicuñas en el Perú y esta cantidad se redujo a 10.000 en 10 años. O sea, el año 64 estaba a perecer la especie por la caza furtiva y por la sequía. Había un problema también en algunos lugares, ¿no? Sí. De sequía. Bueno, y a partir de ese año 64 ya está en la batalla usted, junto a otros, sobre todo, y que fuera luego ministro de Ecología, el primer ministro del Medio Ambiente, su amigo. Yo quiero que me explique por qué esta acción en preservación de una especie emblemática del Perú, entrañable, que es tan importante para comunidades de altura en el Perú, para la economía de esa comunidad, si es tan emblemática de nuestro país, entró en conflictos entre ecologistas de líneas diferentes y personas que se enfrentaron durante décadas, por lo que he visto en su libro. Pese a que el riesgo era grande de que pase con la vicuña lo que pasó con la chinchilla. Usted me lo ha hecho saber, que desapareció la especie, por lo menos bajo forma salvaje. Y existe, parece, en algunos zoológicos. Existe domesticada. Cuéntenos, por favor, por qué hubo un tal conflicto entre personas que en principio tenían el mismo objetivo. Bueno, efectivamente, en el año 64 la vicuña estaba prácticamente extinguida. Quedaban ni siquiera 10.000, había menos de 5.000. Y fue cuando se inició un gran programa de salvataje de la vicuña que nos llevó a tener en 10 años cerca de 50.000 vicuñas apenas en Pampa Galeras y alrededores. O sea, simplemente eliminando a los cazadores se consiguió una explosión de población fantástica que salió simplemente eliminando a los cazadores. Básicamente ¿Y se pudo eliminar? No se hizo, sí, porque montamos un servicio de guardaparques bien armados y consiguieron una expansión de la vicuña, no solo en número, sino territorial. Se expandió alrededor de Pampa Galera. ¿Quiénes son esos cazadores? ¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con los mercados internacionales? Yo quisiera antes de responder a eso, bueno, ahí sí decir por qué tratamos de salvarla, sí. Porque la vicuña, para gente como Antonio Brac, y es la idea que él defendió, es una enorme oportunidad de desarrollo económico de los campesinos altoandinos, de los pastores de Puna, que de todos los peruanos pobres son los más pobres y los más abandonados. Entonces la vicuña, con una población significativa y el alto valor de su lana y la ambición de los mercados por tener esa lana, era un enorme beneficio potencial. Entonces, eso fue la idea de salvar la vicuña. Y ahí usted me pregunta qué pasó, que nos peleamos entre los ambientalistas. Bueno, sobre todo con Felipe Benavides Barreda, ¿no? Sí, solamente con él, porque realmente no hubo otra oposición. Pero, ¿por qué? Porque él, bueno, creo que la razón era personal. Él se puso muy celoso de que gente como Brac y yo, otra generación, jóvenes ocupáramos su nicho ecológico, que era el señor del ambientalismo, de la historia de las ballenas, y era el único personaje. Reserva Paracas, ¿no?
No, él no la hizo. Bueno, eso pero le dio notoriedad y le dio un impulso mediático importante. Ahí sí quisiera ser preciso. Él dio impulso y quiso recortar el 60%. Pero en fin, la discusión entonces era sobre... Nosotros explicábamos que para manejar la vicuña, que es un animal salvaje, no es un animal doméstico, no es hay que usarla como se usa la alpaca o la llama. Y él no quería entender que hay que sacrificar un porcentaje del animal, sobre todo cuando la densidad es tan alta que ya no hay comida y que encima hay sequía, que es lo que pasó en los años 70 y tantos, cuando Braque era el jefe del programa Vicuña. Y ahí se comenzó un lío terrible, porque él prácticamente consiguió destruir el programa e hizo que hoy día, 70 años después del censo del año 54, tenemos apenas 350.000 vicuñas. Bueno, más que las que había en el año 54, ¿eh? No, después llegamos a 10.000, pero ahí recuperamos. Pero hoy día deberíamos tener, como Antonio Braque lo recordaba, entre 2 y 3 millones de vicuñas. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque es un animal que se reproduce difícilmente, tengo entendido, ¿no? Porque sobreviven solamente las que nacen antes de la salida del sol, ¿no? Ahí viene el problema. La razón es el manejo actual, que es un mal manejo, porque es indispensable sacrificar parte de la población para aumentar. Y además es consumo humano, ¿no? Pero no se puede. Hay comunidades pero es un animal sagrado. Y creo que se vende anticuchos de vicuña en algunas regiones de nuestro país, según me han dicho algunos colegas. La carne de la vicuña es excelente, es tan buena o mejor que la de la alpaca, y lo lógico es aprovecharla, tanto la lana como la carne, como la piel, porque cada parte de este animal tiene un enorme valor. Pero no se puede, está prohibido por las leyes que salieron en ese periodo del escándalo. Se congeló la posibilidad de hacer aprovechamiento de la vicuña. Solamente se puede capturar y esquilar. Y esa captura y esquila... Luego, cuando envejecen, mueren y no sirven para nada. Y los viejos mueren para nada, los enfermos también, y los chacos son una fuente de mucho trauma en la población. El chaco es la captura colectiva, es un acto maravilloso, ¿no? El espectáculo es maravilloso. Toda la comunidad Pero participa. piense usted que es para la vicuña. Para la vicuña es terrible, es una destrucción de toda la organización social del animal. La productividad reduce enormemente debido a esa forma de hacer chacos. O sea, yo sí creo que hay que capturar, pero como hacían los antiguos peruanos, capturaban y eliminaban 20-30% de los animales, los mataban. Para comerlos y para mantener el equilibrio poblacional. Y usaban las pieles, los cueros, y eso no podemos hacerlo como secuela del famoso escándalo que duró 20 años. Guillermo Reaño, felicitaciones una vez más por haber publicado este libro, que es sumamente interesante. Hay que hacer una referencia también a Bárbara D'Achille, que fue asesinada en Pampa Galeras, que hoy se llama oficialmente, si estoy bien informado, Pampa Galeras Bárbara D'Achille. Es una italiana periodista que acudió ahí, que fue asesinada por los terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? El año 89, me parece, ¿no? Sí. ¿De dónde nace tu iniciativa de publicar este libro? Bueno, en principio este libro es un homenaje a una serie de peruanos, entre ellos obviamente Marc, pero también Antonio Braque y Bárbara D'Achille, tú lo has mencionado, y otros, que formularon una serie de propuestas para que este animal pudiera servir a la comunidad, a los peruanos, a partir de lo que acaba de decir el doctor Duroiani, ¿no? Nuestra idea como grupo viajeros es que estos temas se vuelvan a discutir y que el Perú ingrese no a la senda de los debates estériles, sino de los debates que construyen, ¿no? Y Marc tiene muchos años de experiencia, es un amauta de la conservación y ha producido muchas cosas que es necesario que se conozcan, ¿no? De ahí el interés nuestro de que el tema pase del pequeño cenáculo y se convierta en un tema de discusión, porque el libro, aparte de rememorar la historia de este episodio tan tremendo, reúne una serie de propuestas que Marc ha realizado. La semana pasada el libro se presentó en el Colegio de Ingenieros del Perú. He visto con la presentación de Jorge Cayó, que es el presidente fundador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿no? Sí, estuvo él y otras personalidades, pero sobre todo estuvieron los dos jefes o responsables, tanto del CERFOR como del CERNAM. En esos dos espacios, digamos, está la mayor población de vicuñas, o están las vicuñas del Perú, ¿no?
Pampa Galera sigue siendo la más alta concentración Ya no, de vicuñas. ahora en Arequipa hay más. Hay más. Hay una reserva nacional en Arequipa que tiene una población mayor que, Ahora, que entre los Ayacucho. datos históricos que usted da, uno que me ha llamado la atención desde muy tempranamente, los españoles quieren llevar vicuñas a España para contar ahí con la fibra. No funciona. Y luego intentan hacerlo en México y tampoco funciona. No se aclimatan, es un animal. Pero que sí tiene su- lo han llevado al Ecuador y ahí ha funcionado. Por eso, Entonces, mundo andino. Y también Argentina, ¿no? no, Argentina tiene poblaciones naturales. Propia. Propia. Argentina. ¿Cuántas más o menos? ¿Cuántas No, vicuñas mucho calculan? menos. Perú tiene el 60% de la población de vicuñas. de la población total. Y el resto, que es muy baja, ¿no? y el resto está repartido entre Bolivia, Ecuador, Argentina, bueno, Ecuador tiene poco, Argentina y Chile y Perú. Argentina y Chile. Colombia no. Colombia no. Bueno, hemos visto fotos en las que se le ve a usted hace 60 años Era en diferente. Pampa Galera con una barba negra. Sí. Para culminar, por favor. Sí, quería comentar que mucho hablamos de la vicuña y es fundamental porque realmente la vicuña es una oportunidad para el desarrollo andino. Pero la llama también es una oportunidad enorme. Y la llama en este momento está comenzando a ser especie amenazada. Cuando en ¿Por realidad, qué? ¿Por qué? Porque ya no se la cría, ya no se usa para carga y se ha malversado la calidad de la carne. La carne de llama es muy buena. La carne de llama y la llama han mantenido a los antiguos peruanos por milenios. Y hoy día la población de llama ha decaído enormemente. Entonces es otro animal hay que empezar a cuidar. Señor Duro Janí, muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este animal maravilloso que uno ve, queda enamorado de él, ¿no? Y Guillermo Reaño, felicitaciones por el esfuerzo del grupo Viajeros, que desde hace varias décadas promueves tú, para que justamente no sucedan cosas como la posibilidad de que el animal emblemático que figura en nuestro himno nacional no lo sepamos conservar. Sería una verdadera vergüenza. Muchas gracias por haber estado acá y muy buenas noches. Gracias a usted. Y felicitaciones por el libro y por el trabajo